Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión visitamos el subreddit Let's Not Meet, no nos encontremos, donde la gente publica encuentros de la vida real con personas como secuestradores de niños o asesinos en serie. Estas historias son porque este subreddit siempre me ha parecido interesante, pero contrasta un poco con los videos normales de este canal, así que vamos a dejarlo como un experimento. La primera historia es de Yep It's Kate, titulada Le dije a un asesino serial que se fuera al carajo. Era estudiante universitaria en ASU y vivía en un departamento fuera del campus, en la planta baja, a solo una cuadra de una calle importante en Phoenix llamada Baseline. Estos detalles son importantes. En el verano de 2006, Phoenix, Arizona, estaba siendo aterrorizada por dos asesinos en serie. Uno era el tirador de Phoenix, que resultó ser un equipo de dos hombres disparando al azar a personas. El otro era el asesino de Baseline, un violador y asesino. Tener dos asesinos en serie al mismo tiempo puso a toda la ciudad en estado de alerta y todos hablaban de ello. Incluso vi artículos en Time o Newsweek sobre la situación. El semestre de otoño de 2006 acababa de comenzar. Quizás hayas escuchado esto antes, pero Phoenix es extremadamente caluroso en agosto. Mi departamento se ponía sofocante, así que dejaba la ventana un poco abierta porque el aire de la mañana era agradable. Las persianas proporcionaban cobertura visual de todos modos. Una mañana, un sonido extraño me despertó. Era el amanecer, 4:45 am, y el sol apenas comenzaba a salir. Era el sonido de alguien tocando ligeramente la ventana y parecía intencional. En mi estado de somnolencia, pensé que podría ser un pájaro, unas ramas o algo trivial. Toc, toc, toc. Y silencio. Después de unos 90 segundos sin nada, el golpeteo volvió y esta vez fue absolutamente deliberado. Estaba segura que era un humano el que producía ese ruido. Pensé que era mi novio, que a veces creía que era divertido intentar asustarme. Decidí ser un poco fastidiosa y hacerlo esperar, pero también me estaba enojando mucho. ¿Cómo se atreve a hacerme una broma cuando estoy tratando de dormir? Esto es tan típico de él. Voy a decirle unas cuantas cosas por interrumpir mi sueño de esta manera. Toc, toc, toc. En cierto punto me levanté a tomar un vaso de agua, todavía con la mentalidad de molestar a mi estúpido novio que pensó que esto sería gracioso. Pero vi un movimiento a través de la rendija de las persianas y me acerqué de golpe, jalando las persianas para ver. Definitivamente no era mi novio. Y dije en voz alta, ¿qué carajos? Pareció sorprendido por mi enojo, pero solo un poco. El hombre que vi se quedará conmigo para siempre, o más específicamente, sus ojos y la sensación que me dieron. Eran increíblemente inquietantes. Honestamente, las palabras no pueden hacer justicia a lo aterradores que eran sus ojos. Parecían orbes negros, sin blanco en ellos, absolutamente depredadores. Cuando veo fotos de Ted Bundy o Charles Manson, es exactamente lo que parecía. Incluso si has visto una imagen de cómo se veían, es diferente cuando lo experimentas en persona. Me dejó completamente paralizada. Algo en este hombre estaba profundamente mal. Estaba agachado como un árbitro de béisbol. Llevaba pantalones oscuros, una camisa morada oscura y una gorra Nike oscura. Tenía la piel oscura, pensé que era hispano, pero más tarde descubrí que era un hombre afroamericano de piel clara. Ya verás cómo lo supe después. De todos modos, después que le grité, ¿qué carajos?, me susurró, ¿puedo hablar contigo? Si quieres saber lo espeluznante que es escuchar eso, susurra esa frase en voz alta ahora mismo. Todavía me da escalofríos cuando recuerdo cómo sonó. Sus manos se movieron sutilmente hacia su cintura. Más tarde supe que atacaba a sus víctimas de manera sorpresiva y probablemente tenía un arma. Lo único que nos separaba era una delgada malla. Hasta este punto, la interacción había durado unos 3 segundos. Por alguna razón pensé en Ted Bundy y en cómo fingía estar lastimado para atraer a sus víctimas. Pensé en mi madre diciéndome que no fuera amable con extraños, que no tuviera miedo de ser grosera. Así cuando susurró eso empecé a gritarle, «¡Ni de chiste! ¡Lárgate de aquí, imbécil!». Cerré la puerta con enojo y la aseguré. No puedo enfatizar lo increíblemente irritada que estaba porque este tipo tuviera el descaro de molestar mi precioso sueño.
Me acosté de nuevo y me pregunté si había sido demasiado ruda y si necesitaba ayuda. Pero eso no tenía sentido. ¿Por qué estaría tocando y susurrando si realmente estuviera en problemas? Decidí que era un maldito acosador. No pude volver a dormir, pero me quedé acostada. Le conté a mi compañero de cuarto una hora después y medio en broma pregunté si podría haber sido el asesino de Baseline. Cuando dijo eso, mi corazón se hundió. Su rostro era idéntico al de los bocetos policiales que estaban en todas partes. El único problema era que esos carteles lo mostraban con rastas y el hombre en mi ventana no las tenía. Al parecer, era un maestro del disfraz y usaba pelucas. Hubiera sido útil que la policía actualizara el retrato hablado, pero nunca lo hicieron. Llamé a la policía de Phoenix y el detective con el que hablé coincidió en que sonaba como sus modus operandi. El sospechoso solía decir algo para confundir a su víctima y luego atacarla por sorpresa. El detective dijo que mi reacción de enojo probablemente lo hizo verme con un objetivo demasiado difícil y se fue. El único problema era que yo pensaba que el tipo se veía hispano y muchos testigos lo descubrían como afroamericano. Pensé que tal vez vendrían a buscar evidencia o revisar las cámaras de seguridad, pero nunca recibí respuesta. Mis padres se volvieron locos, nos compraron cuchillos, gas pimienta y pusieron carteles de advertencia. Luego supimos que otro inquilino había presentado una queja esa misma mañana. Nunca supe los detalles, pero aparentemente este imbécil estaba recorriendo el complejo de apartamentos buscando una víctima. No nos dejaron romper el contrato de arrendamiento, así que nos mudamos a un departamento en el segundo piso justo encima del viejo. El 4 de septiembre de 2006 arrestaron a esta persona, a Mark Goodall. Creo que el detective nunca me devolvió la llamada porque estaban a días de atraparlo. Cuando vi su foto policial me dieron náuseas, pero también me sentí aliviada. Era absolutamente el tipo que estuvo en mi ventana. Si buscas su foto en Google, puedes juzgar por ti mismo si parecía hispano o no. Ahora está en el corredor de la muerte en Arizona. Su esposa intentó montar una campaña para demostrar que la policía lo incriminó, pero sinceramente sería una coincidencia demasiado grande que este hombre inocente también estuviera susurrando de manera aterradora y tocando mi ventana aquella madrugada. Lo más loco de esta historia es que en ese entonces tenía un trastorno alimenticio severo. 8 meses después de esto logré recuperarme. Si algo hubiera sido diferente aquella mañana de 2006, nunca habría experimentado lo maravilloso que puede ser la vida. No puedo pensar en algo más aterrador que un asesino en serie tocando tu ventana. Si alguna vez te pasa, asústalo de vuelta. No tengas miedo de ser grosero con alguien que invade tu espacio. Puedes salvar tu vida. Confía en ti mismo. Puedes ser una buena persona y aún así mandar a alguien al carajo. Estas son las historias raras, las de los sobrevivientes de esta clase de encuentros, de las personas que se consideran tan afortunados que les cambia la vida, y qué bueno que en el caso de la autora fue para bien. La siguiente historia es por Office Fern 007, sociópata secuestrador en el estacionamiento del supermercado. Mi esposo y yo estábamos en el supermercado y nuestro bebé estaba especialmente inquieto, así que él la llevó a dar una vuelta rápida en el auto, ya que el movimiento generalmente la calma. Solo tomó unos 10 minutos para que se tranquilizara, mientras yo seguía en la tienda sin saber cuánto más tardaría. Además, la señal del celular dentro de la tienda era mala, así que él regresó al estacionamiento para esperarme. Era un día inusualmente agradable, así que la sacó en su asiento de seguridad para sentarse en una de las bancas afuera de la tienda. Atendió una llamada de trabajo y la había dejado en el suelo, balanceando el asiento de manera distraída, cuando una mujer bien vestida de unos 30 y tantos años, estatura promedio y complexión en forma, se les acercó. No es raro que la gente pida jugar con nuestra bebé. Tiene grandes mejillas rosadas, mechones dorados de cabello y la sonrisa desdentada más adorable, especialmente cuando está profundamente dormida. Pero su horario de siestas es primordial. Así que mi esposo estaba a punto de decirle a la mujer que no podía jugar con nuestra bebé en ese momento. La mujer se acercó con total confianza y antes de que mi esposo pudiera terminar de explicarle que la bebé estaba dormida y que no debía tocarla, ella tomó el asiento y comenzó a caminar. Mi esposo quedó en shock por un momento y sin poder creer que alguien pudiera ser tan descarado como para hacer algo tan siniestro a plena luz del día. «Disculpe, bájela», dijo mientras su pánico aumentaba. La mujer permaneció tranquila todo el tiempo, pero cuando él la llamó nuevamente, ella comenzó a caminar más rápido.
Mi esposo corrió a toda velocidad para arrebatarle el asiento, terminando por sujetarla de los brazos. Entonces la mujer empezó a gritar: «¡Ayuda! ¡Está tratando de llevarse a mi bebé! ¡Secuestro! ¡Llamen a 911!». Le dio una patada en la espinilla y sacó un frasco rosa de gas pimienta de su bolso. Por supuesto, nadie en el estacionamiento había visto la interacción previa, así que asumieron que él realmente estaba secuestrando a la bebé. Un hombre inmediatamente derribó a mi esposo y lo sujetó contra el suelo. Podía escuchar a los transeúntes animando a la mujer a llamar a la policía, pero ella estaba haciendo un excelente trabajo fingiendo que estaba aterrada e insistiendo en que solo quería irse a casa. Para empeorar la situación, ella conducía una minivan, lo que reforzaba su historia. Mi esposo estaba en un estado de pánico absoluto al darse cuenta de que todo el estacionamiento se había unido involuntariamente para facilitar el secuestro de nuestra hija. Suplicaba y rogaba, pero nadie le hacía caso. Todos le gritaban que dejara de fingir y que se quedara quieto hasta que llegara la policía. Finalmente tuve la idea de mostrarles fotos familiares en su teléfono, pero en su desesperación solo logró gritar: «Tengo fotos de la bebé en mi teléfono». Por supuesto, todos interpretaron esto como si tuviera fotos de acoso o algo peor. Fue entonces cuando un hombre, a quien no puedo culpar del todo por haber creído lo que estaba pasando, pateó a mi esposo con todas sus fuerzas en las costillas. Justo en ese momento yo salía de la tienda y vi lo que estaba ocurriendo. Pensé que estaba siendo asaltado por toda esa gente. Empecé a gritar pidiendo seguridad, pero estaba tan aterrada que apenas podía hacer que saliera sonido de mi boca. Solo entonces me di cuenta de que no tenía a nuestra bebé con él. Vi que una mujer la sostenía y sentí alivio, pensando que ella la había puesto a salvo mientras mi esposo era atacado. No encontré a ningún guardia de seguridad afuera, así que corrí hacia la multitud que sujetaba a mi esposo, agitando mi cartera y rogando: «Tomen lo que quieran, solo déjenlo en paz y váyanse». Uno de los hombres que lo sujetaba dijo algo como: «Señora, tenemos que esperar a que llegue la policía para encargarse de él». Yo estaba completamente confundida. ¿Por qué los asaltantes llamarían a la policía? Solo podía balbucear: «¿De qué están hablando?». Escuché a alguien decir: «Trató de secuestrar a la hija de esa mujer». No entendía nada y estaba segura de haber oído mal. Mi esposo jamás lastimaría a un niño. Tenemos 4 hijos, y si fuera a cometer un crimen, llevarse a otro niño estaría al final de su lista. Intentaba comprender lo que decían, y de repente todo hizo clic. Busqué con la mirada a la mujer que tenía el asiento de seguridad, y la vi a la mitad del estacionamiento. Entré en modo mamá tigre. Literalmente me quité los tacones y salí corriendo a toda velocidad. No soy peleadora, ni siquiera he tomado clases de defensa personal, así que lo único que se me ocurrió fue agarrarla del cabello y apretarle la garganta con la otra mano, pero eso no sirvió de mucho. Seguía avanzando aunque yo le forcejeaba. Sorprendentemente, nadie más había hecho la conexión de que mi esposo decía la verdad y que esta mujer se estaba llevando a mi bebé. Jalé su cabello con todas mis fuerzas, lo que hizo que soltara el asiento. Estaba tan asustada y sorprendida que me lancé sobre el asiento, cubriéndolo con todo mi cuerpo como una manta, sin decir ni hacer nada más. La mujer simplemente se fue. Nadie trató de detenerla, aunque claramente se estaba marchando sin la niña que supuestamente era suya, lo cual debería haber sido, bueno, incriminador. Minutos después llegó la policía. A pesar de todo, todavía había varios testigos que seguían afirmando que mi esposo intentó secuestrar a la bebé. Para mi horror, la policía asumió que la mujer no tenía malas intenciones. En lugar de hacer preguntas investigativas, intentaban convencerme de no presentar cargos y de paso seguían culpando a mi esposo. Algunas de sus preguntas fueron: ¿su esposo y la bebé se ven muy diferentes? ¿Existe la posibilidad de que ella haya pensado que él la estaba secuestrando y solo intentaba intervenir? ¿Su esposo hizo algo sospechoso o violento que pudiera hacerla pensar que la bebé estaba en peligro? ¿Parecía confundida? ¿Podría haber creído que la niña era de su familia? Pasaron más tiempo verificando que la bebé fuera realmente mía que preocupándose por el hecho de que no era de ella. Mi esposo llamó a su hermano, quien trabaja con abogados, y uno le aconsejó que pidiera los nombres y números de placa de los oficiales, las grabaciones de seguridad de la tienda y que escalara la queja si no lo tomaban en serio. Finalmente logramos que nos escucharan y nos fuimos a casa, donde solo pudimos temblar y llorar hasta que llegó la hora de recoger a nuestros otros hijos. Mi esposo estaba lleno de rabia e impotencia por lo poco que pudo hacer. Tiene 2 costillas fracturadas por la patada que recibió. Para su crédito, los oficiales le preguntaron si quería presentar cargos contra el hombre que lo golpeó, pero como el tipo realmente creyó que estaba interviniendo en un secuestro y se quedó a hablar con la policía para disculparse, mi esposo decidió no hacerlo.
Lo increíble es que aún habían algunas personas que seguían lanzándole miradas de desprecio e incluso alguien pidió que llamaran a servicios infantiles para verificar que la niña era nuestra. Lo más aterrador de esta historia es lo fácil que fue para esa mujer engañar a todos y casi llevarse a mi hija. Si mi esposo hubiera ido solo al supermercado, probablemente lo hubiera perdido y no habría habido nada que pudiera hacer al respecto. En esta historia, realmente como dijo la autora, no se puede culpar a la persona que intervino porque, no sabían. Y el padre en el estado de pánico, en lugar de decir algo coherente, terminó diciendo algo que, si bien sonó bastante corto, no tenía para nada la intención que quería comunicar. Así que las cosas empeoraron. Qué bueno que la autora salió en el momento que lo hizo, si no, me imagino que otra historia se hubiera contado. Estas fueron las historias de hoy. Por favor, háganme saber si les han gustado en el área de comentarios para tal vez algún otro día volver a incluir de estas historias que son bien un poco más crudas, un poco más serias o hasta aterradoras. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.